Qué alegría verles esta mañana, de verdad me da mucho gusto que haya venido hoy a la iglesia. Si es tu primera vez aquí y aún no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores de Watermark en español. Y al entrar recibiste una tarjetita de conexión, ahí puedes dejar tus datos, decirnos cómo podemos orar por ti, cómo podemos servirte. O si deseas hablar con uno de nuestros pastores, aquí puedes dejar todos tus datos. Y esta es una forma sencilla de saber nosotros cómo podemos acompañarte mejor como iglesia. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a tomar un momento para aquietar nuestro corazón, porque podemos estar aquí físicamente, pero nuestra mente puede estar en mil cosas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Dios que te hable en esta mañana. Y después ora por las personas a tu alrededor, por tu familia, por tus amigos, por cada persona que está aquí en este lugar. Y pide a Dios que hable a sus corazones también. Y por último te pido que ores por mí para que Dios hable con claridad a través de mis palabras. Y Padre, reconocemos que estás en este lugar. Haznos conscientes de tu presencia, queremos escucharte. Gracias porque en tu gracia nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres. Espíritu Santo, te pedimos que al abrir las Escrituras nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción, humilla nuestro corazón y ayúdanos a responder con fe. Transforma nuestra vida por medio de tu verdad. Que hoy no salgamos iguales, sino más rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró también recibió un bosquejito, ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero ¿alguna vez ha conocido a alguien que parece el aficionado más fiel de un equipo de fútbol hasta que el equipo empieza a perder? Yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿sí o no? Mientras el equipo va ganando, ahí están, con la camiseta del América bien puesta, publicando en redes sociales antes del partido, hablando como si fueran expertos, defendiendo al club con pasión. Pero cuando llegan las derrotas, cuando ya no es popular apoyarlo, cuando el equipo deja de ir primero en la tabla, desaparecen. Les gustaba la emoción de pertenecer, pero nunca hubo una lealtad verdadera. Y aunque eso en el fútbol parece algo sin importancia, espiritualmente es una cosa muy seria. Así que hoy, al continuar con la serie de Hechos, vamos a conocer a un hombre así. Un hombre que parecía creyente, pero que nunca fue transformado por Cristo. Estaba cerca del Evangelio, caminaba alrededor de cristianos, escuchaba la palabra de Dios, incluso daba la impresión de ser parte del pueblo de Dios. Pero esta historia nos confronta a todos con una realidad muy incómoda. Es posible parecer cristiano por fuera y aún así nunca haber nacido de nuevo. Así que hoy quiero hablarle a dos tipos de personas. La primera, al que cree conocer a Cristo, pero que nunca ha rendido verdaderamente su vida a Él. Y segundo, al creyente genuino que necesita examinar su corazón y crecer en su fe. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme a Hechos capítulo 8. Y en este capítulo están pasando varias cosas importantes al mismo tiempo. El Evangelio está avanzando hacia Samaria y esto marca un momento clave en la expansión de la iglesia. Pero en medio de todo lo que está ocurriendo, Lucas, el autor de Hechos, dirige nuestra atención hacia un hombre en particular. Su nombre es Simón, un mago de Samaria. Y en su vida vamos a ver 4 señales de una fe falsa. Ahora bien, antes de entrar en el texto, yo quiero decirles que yo tomo muy en serio lo que significa predicar aquí los domingos. Porque un día yo voy a rendir cuentas delante de Dios de cómo enseñé su palabra. Y si hay algo peligroso, es darle seguridad espiritual a alguien que todavía no conoce verdaderamente a Cristo. Porque escuche bien, es posible conocer el lenguaje cristiano, saber comportarse en la iglesia, tomar decisiones externas y aún así nunca haber sido transformado por Jesús. Y mi deseo no es señalar a nadie. Mi deseo es invitarte con amor a una fe real, a una fe viva y genuina en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo quiero
hablar con mucho cuidado a los que luchan constantemente con dudas, con ansiedad espiritual o pensamientos obsesivos sobre su salvación. Así que escucha bien, si tú has confiado verdaderamente en Cristo, el llamado no es vivir atrapado en temor, sino descansar en la fidelidad de Dios y en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Así que hoy no quiero producir miedo innecesario en los creyentes verdaderos, pero sí quiero hablar con claridad, con amor y con urgencia a los que todavía necesitan responder verdaderamente al Evangelio. Hechos 8, 4 al 11, mire lo que dice. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente de común acuerdo lo que hacía Felipe, y decía: porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había un gran regocijo en aquella ciudad. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es un momento clave en el libro de Hechos. Hasta ahora, el Evangelio había estado principalmente en la ciudad de Jerusalén, pero ahora el mensaje de Jesús comienza a avanzar hacia Samaria. Y eso es importante, porque los samaritanos eran vistos como rechazados, como gente despreciada por muchos judíos. Pero el Evangelio no se queda en un solo lugar. La gracia de Dios sigue avanzando. Y mientras Felipe predica a Cristo, Dios empieza a transformar vidas. Personas son liberadas, enfermos son sanados y la ciudad se llena de gozo. Porque donde Jesús llega verdaderamente, ahí hay transformación real. De manera que en medio de todo esto que está ocurriendo, Lucas cambia el enfoque de toda una ciudad. Ahora dirige nuestra atención a un solo hombre. Versículo 9. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Ahora bien, Lucas nos dice varias cosas sobre Simón. Dice que Simón practicaba la magia, engañaba a la gente y decía ser alguien grande. La gente estaba fascinada con él, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos hablaban de Simón, todos lo admiraban, todos estaban impresionados por él. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que la gente sigue confundiendo asombro espiritual con transformación espiritual. Pero Lucas nos va a mostrar que estar impresionado con lo espiritual no es lo mismo que haber sido transformado por el Evangelio. Ahora bien, cuando la Biblia habla de magia aquí, no está hablando de trucos de magia o de entretenimiento. Está hablando de prácticas espirituales, oscuras, engañosas, ocultistas. Simón había construido su identidad alrededor de sí mismo. Quería atención, quería influencia, quería ser admirado, y la gente le daba exactamente eso. Pero noten algo importante. Lucas nos presenta a Simón antes de escuchar verdaderamente el Evangelio. Hasta este momento Simón está lejos de Dios. Él no es un creyente confundido. Él todavía no ha sido transformado por Cristo. Y aquí aparece la primera señal de una fe falsa. Escríbala. Dices creer en Dios, pero vives como si no lo necesitaras. Dices creer en Dios, pero vives como si no lo necesitaras. Lo que vemos en Simón es un hombre embriagado de sí mismo. Su vida giraba alrededor de su fama, de su influencia y la impresión que le causaba a los demás. La gente lo admiraba tanto que prácticamente lo trataban como alguien extraordinario. Simón vivía como si él fuera su propio Dios. Y la verdad es que eso sigue pasando hoy. ¿Cómo se vería a un Simón actual? Se vería en la persona capaz, en la persona inteligente, en la persona trabajadora, en la persona carismática, a alguien a quien normalmente le salen las cosas bien. Donde llega destaca, la gente lo reconoce, lo buscan, lo admiran. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, comienza a depender cada vez más de sí mismo.
Y tal vez nunca lo diga en voz alta, pero en el fondo piensa, yo puedo con esto, estoy bien, no necesito realmente a Dios. Y a veces hasta usa un lenguaje espiritual. Yo declaro, yo decreto que me va a ir bien. Pero al final la confianza sigue puesta en uno mismo. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es depender de Dios. Y cuando llegan los problemas, esta persona sigue adelante únicamente con su esfuerzo, con disciplina, con carácter, con su experiencia, con su fuerza de voluntad. Porque su confianza está en sí mismo. Incluso puede venir a la iglesia, puede llamarse cristiano y estar rodeado de cosas espirituales y aún así vivir lejos de Dios. Porque en la práctica sigue creyendo que puede manejar la vida por sí solo. Y si somos bien honestos, esto nos toca a cada uno de nosotros. Porque muchos crecimos aprendiendo a respetar a Dios, a hablar de Dios, a reconocer a Dios. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer a Dios religiosamente y vivir dependiendo verdaderamente de Él. De hecho, usted puede decir, Dios me bendijo, y aún así vivir como si todo dependiera de ti. Es como el adolescente que cree que ya no necesita a sus padres mientras vive en una casa que no paga, mientras maneja un carro que no compró y disfruta una vida que alguien más sostiene. Pero así vivimos muchas veces delante de Dios. Respiramos el aire que Él nos da, vivimos con fuerzas que Él nos sostiene, disfrutamos habilidades, oportunidades, inteligencia, trabajo, familia, todo por la gracia de Dios. Como puede ver, fuimos creados para vivir en dependencia de Dios. Y aún así muchas veces vivimos como si no lo necesitáramos. Pero la Biblia, mis hermanos, la Biblia es muy clara. Dice que todo lo que tienes lo recibes de Dios. Tu vida, tu mente, tu habilidad, tu capacidad, tus oportunidades, todo, absolutamente todo, viene de Dios. Ahora imagina por un momento estar delante de Dios y escuchar esta pregunta. Que Dios te dijera, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Y que tu respuesta sea, te reemplacé. Adoré más las cosas que me diste que a ti. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vivir así es vivir como si tú fueras tu propio Dios. Y esa es la esencia del pecado. Tal vez nunca lo digas con tu boca, pero con tu vida le estás diciendo a Dios, no necesito que gobiernes mi vida. Y lo peligroso es que puedes vivir en rebelión contra Dios y ni siquiera saberlo. No necesariamente con tus palabras, sino la manera en cómo vives, cómo decides, controlas y confías en ti mismo y en tus habilidades. Y esa rebelión revela algo profundamente roto en nosotros. Porque el problema más grande del ser humano no es solamente lo externo. El problema del ser humano es el corazón. Y ahí es donde el evangelio se vuelve glorioso. ¿Por qué? Porque mientras el ser humano intenta subir, mientras el ser humano intenta exaltarse, ocupar el lugar de Dios, Jesús hizo exactamente lo contrario. Jesús, siendo Dios, descendió voluntariamente, se hizo hombre, se acercó a nosotros, vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y fue a la cruz para reconciliar con Dios a personas que se habían rebelado contra Él. El evangelio no es la historia del hombre buscando a Dios, es la historia de Dios viniendo a rescatar a los pecadores como tú y como yo. Ahora mire cómo continúa la historia, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó. Y una vez bautizado él, acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y aquí es donde la historia se vuelve bien interesante. Porque Lucas nos dice algo que al principio parece positivo. Dice que Simón creyó. Dice que Simón fue bautizado y comenzó a caminar con Felipe. Por fuera parecía un creyente más. Pero Lucas también nos da una pista importante.
Dice que Simón estaba fascinado con los milagros, estaba impresionado con el poder, con las señales, con lo sobrenatural. Y vamos a regresar a esto más adelante. Pero primero Lucas continúa describiendo lo que estaba pasando en Samaria. Versículo 14, mira lo que dice. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El texto nos dice que ellos oraron por los creyentes samaritanos para que recibieran al Espíritu Santo. Y este es un pasaje muy importante y sé que para muchos genera preguntas sobre el Espíritu Santo. Así que la próxima semana vamos a profundizar sobre el tema del Espíritu Santo. Pero por ahora quiero que simplemente notemos lo que está ocurriendo aquí. Dice que los apóstoles oran, que imponen las manos y Dios confirma su obra dando el Espíritu Santo. Y entonces llegamos al momento que revela realmente el corazón de Simón. Versículo 18, mira lo que dice. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón ve la obra de Dios y lo primero que piensa es: ¿cómo puedo obtener esto para mí? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo puedo yo controlar ese poder? Y en ese momento, Pedro responde con una de las confrontaciones más fuertes en todo el libro de Hechos. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Y luego le dice algo todavía aún más fuerte, versículo 21. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mis hermanos, ahí está el problema. El problema de Simón no era solamente lo que dijo. El problema de Simón era su corazón. Y aquí vemos la segunda señal de una fe falsa. Escríbala. Es que quieres ganar con esfuerzo lo que solo puede recibirse por gracia. Quieres ganar por esfuerzo lo que solo puede recibirse por gracia. Simón pensó que podía comprar con dinero lo que solamente Dios puede dar. Quería el poder del Espíritu Santo, pero no quería rendirse al señorío de Jesús. Y Pedro lo confronta porque el Espíritu Santo no se compra, no se manipula y no se merece. El Espíritu Santo es un regalo de gracia para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y esto es importante, porque una fe falsa no solo dice: no necesito a Dios, sino que a veces también dice: si yo hago lo suficiente, Dios me debe algo. Y muchas personas viven así. Piensan: si me porto bien, Dios me va a bendecir. Si voy a la iglesia, Dios me va a ayudar. Si hago suficientes cosas buenas, Dios me va a aceptar. Pero el evangelio, mis hermanos, es completamente al revés. El verdadero cristiano entiende que todo en la vida cristiana es gracia. No llegaste a Cristo porque eras bueno, llegaste porque Cristo tuvo misericordia de ti. No abriste tus ojos espirituales por tu propia capacidad o inteligencia. Fue Dios quien te despertó. No eres perdonado porque te lo mereces, de hecho no te lo mereces, pero eres perdonado porque Cristo fue suficiente. Y no perseveras porque eres fuerte, perseveras porque Dios te sostiene. Como puedes ver, la vida cristiana empieza por gracia, continúa por gracia y termina por gracia. Así que quiero hacerte una pregunta muy seria esta mañana. Y la pregunta es: si hoy estuvieras delante de Dios, escucha con atención. Si hoy estuvieras delante de Dios y Dios te preguntara:
¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Piénsalo. ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? No respondas tan rápido. Analiza la pregunta. Porque esta pregunta revela en qué estás confiando realmente. Imagínalo por un momento. La realidad de las cosas es que un día tu corazón va a dejar de latir. Y en ese instante vas a estar delante de Dios, sin distracciones, sin excusas, sin comparación con nadie. Solo tú delante de un Dios que es santo. Y la Biblia dice que cuando personas vieron la gloria de Dios, cayeron rostro en tierra. Así de santo es Dios. Ahora imagínate ese momento, un silencio total. Y entonces Dios te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué respuesta es suficiente? ¿Sabes lo que responden muchas personas? Muchas personas responderían hablando de sí mismas. Me deberías dejar entrar al cielo porque intenté vivir bien, porque fui buena persona, porque ayudé a otros, porque no hice cosas tan malas, porque fui mucho mejor que otros. Pero si esa es tu esperanza delante de Dios, entonces tu confianza sigue puesta en tus obras. Y eso significa que todavía no has entendido la gracia. Porque la salvación no se gana, la salvación no se merece, no se compra, se recibe únicamente por medio de la fe en Jesucristo. De hecho, la Biblia lo dice claramente en Isaías 64:6, dice, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como un trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Y esa es una afirmación muy fuerte. Porque ¿sabes lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo que incluso lo mejor de ti, piensa en tu mejor obra buena que has hecho, no es suficiente para salvarte. Nuestras buenas obras, nuestra moralidad, nuestra religión, nuestros esfuerzos, nada de eso puede hacernos aceptables delante de un Dios que es santo. Y eso, mis hermanos, confronta la manera en que muchos crecimos pensando. Porque mucha gente cree que si soy buena persona, Dios me acepta. Mientras no haga cosas tan malas, estoy bien. Mientras yo vaya a la iglesia de vez en cuando. Mientras yo trate de hacer lo correcto. ¿Y sabe lo que sucede? Que normalmente nos comparamos con otras personas. Es que yo no soy tan malo como Funalito. Hay peores personas que yo. Pero el problema es mucho más profundo. La Biblia no divide a la humanidad simplemente entre personas buenas y personas malas. La Biblia dice que incluso nuestras mejores acciones están manchadas por el pecado. Porque muchas veces hacemos lo correcto, pero por las razones equivocadas. A veces las hacemos desde el orgullo, egoísmo, apariencia, el deseo de aprobación. Incluso cuando hacemos algo bueno, muchas veces el corazón sigue lejos de Dios. Y aunque desde afuera parezca suficiente, delante de Dios no lo es. El problema no es solamente lo que hacemos, el problema es lo que somos. Y es por eso que cualquier persona que intenta acercarse a Dios confiando en sus méritos, en su religión, en su buen comportamiento, está apoyándose en algo que no puede salvarlo. Y ahí es donde el evangelio se vuelve glorioso otra vez. Porque el cristiano verdadero no se presenta delante de Dios diciendo, mira Señor, todo lo que hice me deberías dejar entrar al cielo. Se presenta diciendo, Cristo es mi única esperanza. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Como puede ver, en la cruz ocurre el gran intercambio del evangelio. Cristo toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Él recibe lo que nosotros merecíamos y nosotros recibimos lo que solo Él merecía.
Y esa es la única razón por la que alguien puede ser reconciliado con Dios. Y es por eso que la vida cristiana no comienza con nuestras obras, no se puede sostener con nuestras obras, ni termina con nuestras obras. Es solamente por la gracia y por la misericordia de Dios desde el principio hasta el final. Pero escuche bien, esa gracia nunca deja igual a una persona. Cuando Dios verdaderamente salva a alguien, transforma su corazón. Y eso es exactamente lo que no vemos en Simón. Y aquí aparece la tercera señal de una fe falsa. Escríbala. Pareces cristiano por fuera, pero tu corazón no ha sido transformado. Pareces cristiano por fuera, pero tu corazón no ha sido transformado. Versículo 21. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Y aquí vemos algo muy importante. Pedro no está tratando solo con acciones externas, está tratando con el corazón. Ahora fíjate en lo que le dice, tu corazón no es recto delante de Dios, tus pensamientos necesitan perdón, estás esclavizado al pecado, a cadenas de maldad. El diagnóstico de Pedro es muy claro. El problema de Simón no era superficial, el problema de Simón era profundo. Y esto es importante de recordar. Simón había creído, Simón había sido bautizado, estaba cerca de Felipe, había visto los milagros de cerca. Por fuera todo parecía correcto, pero por dentro no había cambiado. Tenía la apariencia de la fe, pero no una transformación real. Estaba cerca del Evangelio, pero el Evangelio todavía no había cambiado su corazón. Y eso sigue siendo una realidad el día de hoy. Porque muchas personas creen y crecen alrededor de la iglesia, aprenden el lenguaje cristiano, saben orar, recitan versículos, sirven en actividades de la iglesia, asisten a estudios bíblicos, y todo esto puede dar la impresión de que todo está bien con Dios. Pero escucha bien, estar cerca de lo espiritual no es lo mismo que haber nacido de nuevo. Puedes crecer en un ambiente cristiano y aún así nunca haber rendido tu corazón a Cristo. Puedes aprender una conducta cristiana sin haber sido transformado por Cristo. Y hay muchas razones por las que alguien se acerca a Dios externamente. Porque les da paz, porque la iglesia les ayuda emocionalmente, porque quieren que su familia se vaya en buen camino, porque la religión les da estabilidad, porque tienen miedo de alejarse de Dios. Pero el verdadero cristianismo no es un cambio de comportamiento externo. El verdadero cristianismo comienza cuando Dios transforma el corazón. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jesús, mis hermanos, estaba dejando algo muy claro. Que el problema no está en lo que hacemos, el problema está en lo que somos. No es un problema superficial, es un problema del corazón. Y por eso el ser humano no necesita simplemente portarse mejor. Lo que necesita es algo mucho más profundo. Necesita un nuevo corazón. Y eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. Jesús no vino a mejorar a las personas, no vino solo a hacerlas más religiosas, no vino solo a hacerlas más morales. Él vino a hacer nuevas todas las cosas, vino a dar nueva vida, nuevos deseos, un nuevo corazón. Porque el cristianismo verdadero no es principalmente lo que hacemos para Dios, es lo que Dios hace en nosotros, es transformación, es un cambio de adentro hacia afuera. Y la buena noticia es que Jesús no rechaza a los que vienen a Él con arrepentimiento genuino. Jesús recibe a pecadores. Jesús transforma corazones y salva completamente a todo aquel que pone su fe en Él.
Pero hay una última señal. Escríbala. Es que quieres las bendiciones de Dios, pero no amas a Dios. Quieres las bendiciones de Dios, pero no amas a Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces respondiendo Simón dijo: rueguen ustedes por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que han dicho venga sobre mí. Y aquí vemos algo revelador. Pedro le habla con claridad a Simón. Le dice: arrepiéntete, le dice: busca al Señor, ruégale a Dios. Pero la respuesta de Simón es muy llamativa. No hay arrepentimiento, no hay rendición, no hay búsqueda de Dios. Solo hay una preocupación. Y la preocupación es evitar las consecuencias. Simón no dice: Señor, perdóname. Dice: rueguen ustedes por mí. Quiere intermediarios, pero no quiere humillarse delante de Dios. Y ahí vemos la cuarta señal de una fe falsa. Quieres lo que Dios puede darte, pero no quieres una relación verdadera con Él porque no lo amas. Ahora mire el patrón de la vida de Simón. Quiso comprar el poder del Espíritu Santo, quiso mantener control, quiso ser importante delante de la gente, quiso evitar el juicio de Dios, pero nunca transformó su corazón, nunca mostró un corazón verdaderamente rendido. En otras palabras, Simón quería los beneficios de Dios, pero no quería a Dios mismo. Quería el poder del Espíritu Santo, pero no quería someterse al Espíritu Santo. Quería evitar el castigo, pero no quería arrepentirse. Quería las bendiciones del reino de Dios, pero no quería al rey. Y si somos bien honestos, esta no es solamente la historia de Simón. Es una poderosa tentación muy común hoy. Y muchas personas creen en Dios, respetan a Dios, incluso hablan de Dios, pero no quieren que Dios gobierne su vida. Quieren que Dios los bendiga, que les abra puertas, que les ayude económicamente, que sane su matrimonio, que proteja a sus hijos, que quite su ansiedad, que resuelva sus problemas, que les vaya bien en el trabajo, que les dé lo que le están pidiendo y por supuesto que también se vayan al cielo. Pero al mismo tiempo no tienen un interés real en conocer a Jesús. No buscan obedecerle, no buscan rendirse a Él, no buscan caminar con Él, no quieren soltar el pecado, no quieren que Cristo tenga una autoridad real en sus vidas. Quieren un Dios que les ayude, pero no un Señor que les transforme. Y eso, mis hermanos, no es el Evangelio. Jesús no vino para mejorar tu vida, no vino solamente para resolver tus problemas o cumplir tus deseos o caprichos. Jesús vino a reconciliarte con Dios y convertirse en el centro de tu vida. Jesús no es un amuleto de la suerte, no es alguien a quien acudimos solo cuando tenemos problemas, no es simplemente una ayuda espiritual, no es un boleto al cielo. Jesús es el Salvador, es el Rey, es el tesoro más grande que una persona puede encontrar. Y la pregunta más importante hoy no es simplemente ¿crees en Dios? La pregunta es, ¿has conocido verdaderamente a Jesús? ¿Lo amas? ¿Deseas estar cerca de Él? ¿O solamente quieres lo que Él puede darte? Quiero terminar contándoles algo personal. Y es que yo por muchos años fui Simón. Por fuera todo parecía bien. Yo iba a la iglesia todos los domingos, practicaba disciplinas espirituales, pero por dentro estaba pasando algo muy diferente. Mi corazón no estaba regenerado y me estaba volviendo orgulloso religiosamente, amargado, legalista. Incluso llegaba hasta condenar a otras personas y a otros cristianos porque no eran tan espirituales como yo. ¿Y sabe a dónde eso te lleva? Te lleva a amargarte la vida.
Llegó un punto donde yo me cansé de vivir tratando de ganarme el favor y la aceptación de Dios a través de mi propio esfuerzo. Así que un día en mi angustia le dije con sinceridad a Dios, le dije: Señor, si hoy tú no me hablas, aquí lo dejo todo. Yo recuerdo aquel día, tendría 20 años quizás, y camino al trabajo, desanimado, encendí la radio y milagrosamente cayó en una estación cristiana. Y por primera vez en mi vida, yo escuché a un predicador explicar la gracia de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo abrió mis ojos y comenzó una renovación y una transformación en mi corazón que continúa hasta el día de hoy. Y entendí algo que cambió todo. Y es que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que puedas dejar de hacer para que te ame menos. Dios, mis hermanos, ve el corazón. Y esta mañana te está hablando con amor y te está hablando con verdad. Y si hoy te has dado cuenta de que has estado lejos de Dios, la invitación es muy simple: vuelve a Cristo. No a una religión, sino a Jesús. Y si ese es tu caso, la respuesta sigue siendo la misma que Pedro le dio a Simón: arrepiéntete. Deja atrás tu fe superficial. Deja atrás una religión solamente externa y ven verdaderamente a Cristo. Porque Jesús recibe con gracia a todo aquel que viene a Él con humildad y con fe. Cierra tus ojos por un momento. Si hoy te has dado cuenta de que has estado cerca de las cosas de Dios, pero lejos de Dios mismo, yo quiero decirte que todavía hay esperanza para ti. Todavía hay gracia para ti. Jesús no rechaza a la persona que viene a Él con un corazón humilde y arrepentido. Tal vez por años has tratado de salir adelante con tus propias fuerzas. Tal vez has pensado que siendo buena persona era suficiente. Tal vez vienes a la iglesia, conoces de Dios, sabes hablar de Dios, pero en el fondo de tu corazón sabes que nunca le has entregado verdaderamente tu vida a Cristo. O quizás has querido que Dios te bendiga, que te ayude, que te saque adelante, pero nunca has rendido tu corazón completamente a Él. Y hoy Jesús te está llamando. Y hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Si ese es el deseo de tu corazón, yo quiero invitarte a orar conmigo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. He vivido lejos de ti y necesito tu perdón. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque resucitaste para darme vida y esperanza eterna. Hoy dejo de confiar en mí mismo. Yo hoy pongo mi confianza en ti. Perdóname, límpiame, cambia mi corazón. Y para los que ya conocen a Cristo, esta historia también nos confronta a todos. Porque si somos muy honestos, todavía hay áreas en nuestra vida donde aparece algo de Simón. Áreas donde seguimos confiando más en nosotros mismos que en Dios. Áreas donde queremos seguir teniendo el control. Áreas donde buscamos más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Áreas donde por fuera todo parece bien, pero el corazón se ha enfriado. Y si hoy Dios mostró algo en tu corazón, no lo ignores. Es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón y trayendo convicción. Confiésalo con sinceridad. Arrepiéntete. Y recuerda que la gracia de Dios no solamente nos perdona, sino que también nos transforma. Y Padre, reconocemos que hoy todos estamos aquí y que te necesitamos desesperadamente. Sin ti, Señor, estamos perdidos. Sin ti no hay esperanza verdadera, no hay perdón, no hay vida eterna.
Guárdanos de una fe superficial. Líbranos de vivir solo de apariencias espirituales. Haznos hombres y mujeres que no solamente hablemos de Jesús, sino que amemos verdaderamente a Jesús, que dependamos de Jesús y que vivamos para Jesús. Que nuestra vida, Señor, refleje que tú realmente has transformado nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.